Hola, soy el doctor José Antonio Zarate y continuamos con un tema más de la unidad que tiene que ver con el concepto de estadística inferencial. La estadística inferencial, recordemos, que se refiere que en base a los datos que yo obtengo, bien, mediante muestreo o mediante bases de datos públicas, etcétera, yo puedo tratar de obtener hipótesis que se pueden comprobar y que me pueden demostrar que algo que asumo es cierto o es falso, o la confianza que tengo para poder manejar ese tipo de hipótesis. Un ejemplo muy claro se los puedo plantear ahorita de eh, estoy enfermo entonces pero ya estoy recuperándome, entonces le pregunto, hago una encuesta con mis parientes que son del sector médico, una enfermera de 30 años de experiencia, una química, tres médicos, cuatro médicos. Entonces, a partir de esa encuesta, yo trato de evaluar mi hipótesis. Mi hipótesis es, ya puedo salir del encierro. Si se fijan, la gran ventaja que existe entre una hipótesis que se comprueba para hacer una inferencia a una suposición es que en la primera hacemos datos estadísticos y nosotros con una confianza pues podemos determinar si algo es cierto o podemos confiar en eso o no. Recuerden que la parte en la que los humanos seguimos siendo bastante importantes es en la toma de decisiones y esa toma de decisiones está basada en la confianza. La confianza no significa en simplemente creer que siempre estamos correctos, sino en que tengamos nuestras creencias en aquellas cosas que pueden ser comprobadas por la ciencia. Y la ciencia se basa en cosas que pueden ser comprobadas independientemente de prejuicios, sesgos, etcétera. El siguiente elemento que tiene que ver con la estadística inferencial es el concepto de la prueba ANOVA, que no es otra cosa más que comprobar que yo tengo grupos de elementos que me van a ayudar a decidir si hay algo que interfiere más con un propósito o con por ejemplo, los grupos que se infectaron más de COVID. Yo los puedo dividir en varios, por decir, la gente que no tomó ninguna precaución, la gente que tomó pocas precauciones, la gente que tomó medias y la gente que tomó muchísimas precauciones. Entonces yo puedo analizar a través de esos grupos, si todos se contagiaron, analizar qué fue el factor que de alguna manera determinó sus cambios, o si no hubo ningún factor y realmente fueron cosas aleatorias que realmente no nos dan una luz acerca de qué interfiere con algo. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios acerca de cuáles son las características de la gente que tiene éxito o que se puede considerar como éxito. Una de ellas es la educación, pero también van otras cosas de por medio, por ejemplo, este, cualidades de empatía, cualidades de trabajo en equipo, etcétera. Entonces la ANOVA lo que nos va a permitir es comparar. Si el valor de la ANOVA es mayor que cierto parámetro, entonces nosotros podemos decir que el aspecto que estamos evaluando realmente es determinante para un posible cambio. Es decir, por ejemplo, retención de personal. Si solamente le subimos el sueldo, con eso podemos retener el personal o hay más factores que necesitan para poder cumplir con esa hipótesis. Recordemos que aquí también vamos a tener hipótesis que tenemos que comprobar y que básicamente la hipótesis es el factor que yo estoy suponiendo realmente es determinante en que los grupos se comporten de diferente manera o no es determinante y realmente las diferencias van relacionadas con otro aspecto. Entonces, bueno, ANOVA viene del inglés Analysis of Variance. Es un modelos estadísticos, ¿sí?
para analizar la varianza en diferentes variables explicativas. De nuevo, regresamos al concepto de una explicación, o sea, que no digan, por ejemplo, ¿por qué te contagiaste más? ¿Por qué te contagiaste menos? ¿Por qué tienes más dinero? ¿Por qué tienes menos dinero? ¿Por qué eres más feliz o por qué eres más infeliz? Muchas veces, estos son grandes cosas que, este, que son importantes. La varianza está muy relacionada con el concepto de regresión lineal. Sí. Recordemos que la regresión no es otra cosa más que un concepto de predicción. Es decir, yo tengo una variable que se comporta de cierta manera, entonces yo a partir de eso puedo predecir cómo van a ser los siguientes cambios. Un ejemplo, su servidor, cuando, cuando me casé, aumenté mis ingresos. Cuando llegó mi primer hijo, aumentaron mis ingresos. Cuando llegó el segundo, aumentaron también. Entonces, de alguna manera, eso puedo decir que hubo una motivación fuerte a aumentar mis ingresos a medida de que la familia se iba aumentando. Entonces, eso se puede ver como una recta, que es lo que podemos ver en y es igual a b de 0 más b de 1 por x, más un que es un error, que no es otra cosa más que yo a partir de esto puedo predecir, que eso es súper importante. ¿Sí? Ustedes están estudiando porque tienen la idea, tienen la hipótesis de que el hecho de que estudien les va a mejorar la vida, de que van a tener mejores ingresos económicos o de que va a mejorar en el sentido estructural, o sea, van a mejorar su cultura, van a mejorar la gente con la que se relacionan y van a tener una vida, esperamos que mejor. Esa es su hipótesis. Y podemos decir que hay un crecimiento o un decrecimiento predecible, ¿no? Entonces eso se hace mediante esa función, y es igual a una recta, ¿sí? Y es el valor observado, es lo que nosotros conocemos, y lo que tenemos que encontrar son los factores B0 y B1, que son los que nos determinan si tenemos un crecimiento o un decrecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes decir, si la venta de tapabocas realmente motivó que bajaran los contagios, si el uso, no nada más la pura venta, motivó que disminuyeran los contagios. Por ejemplo, hay estudios donde nos dicen que, este, que el hecho de que las familias fueran más pequeñas disminuyó la criminalidad en ciertas ciudades como Nueva York. Claro que también se puede analizar que el hecho de que aumentara la pobreza, aunque hubiera menos hijos, pues también vuelve a incrementarla, ¿no? Como podemos ver ahora con el narcotráfico. Entonces, bueno, E va a ser cierto valor de error que nosotros podemos tener. Es decir, nosotros podemos, ustedes veanlo mucho en las encuestas cuando se hace el pronóstico, siempre te dice que hay un posible error de 2 o 3 puntos. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en las elecciones, que cuando el error llega a ser entre 3 o 4 puntos porcentuales, se dice que prácticamente es empatado, porque es el error muy pequeño. Ahora, si bueno, más bien, las diferencias llegan a ser prácticamente el error, entonces prácticamente se dice que hay mucha duda. Al revés, cuando la diferencia en el pronóstico es muy grande, el error, aunque sea de 2 o 3, pues prácticamente no cambia nada, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo dos candidatos y uno tiene un 50% de probabilidades de ganar y el otro un 20%, aunque tengas un error del 3%, pues lo máximo sería de que uno subiera a 23 y el otro bajara a 47, lo cual pues no cambia mucho las cosas. Entonces, aquí tenemos lo que le llamamos una función de pronóstico. La función de pronóstico es importante porque, bueno, lo que veíamos en la regresión es el concepto, bueno, vamos a ver, se va a ver en otro tema la regresión, pero tiene que ver con el concepto de predecir. El concepto de predecir es muy importante porque nos determina el funcionar. Recuerden que los humanos somos de las pocas especies que tenemos el concepto de futuro. Entonces, lo que se va a hacer es una serie de sumatorias. Esas sumatorias se trata de hacer esas predicciones a través de, sobre todo la varianza. Recuerden lo que hablábamos de la varianza como una medida
de las diferencias entre todos los valores a la, con respecto al valor medio. Decimos, si el valor medio es tal, pero su varianza es muy grande, entonces ese valor medio no es confiable. Si tenemos un valor medio de tanto, pero su variable y su desviación estándar próximamente también es pequeña, por lo tanto es muy confiable. Significa que son datos o son elementos más homogéneos, ¿sí? Les decía, los mexicanos somos muy heterogéneos, somos muy diferentes. Podemos ver gente mexicana con todos los tipos europeos, ojos claros, güeros, etcétera. O podemos encontrar en muchas comunidades gente de completamente rasgos indígenas. Entonces podemos ahí, ese es el concepto de una varianza grande, ¿sí? Porque hay muchas diferencias. Al revés, puedes ir a otros países donde toda la gente es muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, se hace una sumatoria de todos los valores, ¿sí? Y bueno, ese es un factor real relacionado con la varianza que mide la variación debido al factor o tratamiento, tipo de situación. Int es un valor que mide el tratamiento con respecto a cada grupo. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita en el ejemplo donde es más fácil visualizar este tipo de cosas. Las situaciones diferentes, o sea, las encuestas que obtuvimos. Y a partir de eso se hace una prueba, un test, con la distribución F de Snellcode para decidir si con respecto a esa distribución nuestro factor que estamos evaluando realmente puede ser significativo o no. ¿A qué nos referimos con significativo? Por ejemplo, nosotros podemos indicar que en la epidemia el uso de tapabocas pudo ser un factor significativo, que el hecho de cerrar escuelas fue un factor significativo, que que la gente se cuidara y tratara de tener aislamiento fueron factores significativos. Y puede haber cosas que no fueron significativas. Por ejemplo, no lo sé. Eh, hay cosas que pueden ser no significativas, como que la alimentación. O sea, la gente sigue comiendo lo mismo y si hubiera cambiado su alimentación no hubiera habido ninguna diferencia fuerte. Entonces vamos a tener diferentes modelos para las pruebas novas. Vamos a tener ciertos conceptos importantes, por ejemplo, el concepto de grado de libertad y prueba de significación. El grado de libertad se entiende como nuestra capacidad de escoger. Si yo tengo dos elementos, en realidad nada más tengo la capacidad de escoger uno, porque al momento de escoger uno, me quedaría solamente uno, y ese uno pues realmente ya no escogería, porque sería el último. Si yo tengo 15 elementos, tengo 14 para escoger, y el último ya no, porque el último pues prácticamente es porque ya es el último, no es porque lo escoja. Es como cuando jugábamos, ¿no? Y escogíamos elementos de un equipo y el último realmente no era seleccionado, era simplemente porque fue el último y ya. Entonces los grados de libertad normalmente es el número de elementos menos uno. Pruebas de significación. Las pruebas de significación tienen que ver que contra respecto de una distribución, qué tan válido no es tu indicador, y contra eso valida si algo es una hipótesis se convierte en aceptable o no. Entonces se calculan medias cuadráticas, grados de libertad y la distribución F y se procede a generar una tabla. Vamos a verlo más a detalle en una hoja de Excel ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, ya es la prueba hipótesis que se vio en otro video, que tiene que ver con el área administrativa. ¿Sí? Por ejemplo, podemos indicar, a ver, el cambio en la cafetería, por ejemplo, el cambio en la cafetería en el TEC influyó en que haya más estudiantes que se enfermen del estómago, o al revés, más estudiantes que van más felices porque la cafetería sirve mejores cosas, no sé, son posibles suposiciones que a partir de un conjunto de muestreos, pues se comprueban, ¿no?
más que suposiciones son afirmaciones que hay que comprobar. Entonces, bueno, ya habíamos hablado sobre las hipótesis. La hipótesis 0 es lo que se tiene que comprobar. Hipótesis 1 es lo contrario. Por ejemplo, esta clase es interesante, hipótesis 0. Hipótesis 1, esta clase no es interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver ya la práctica, a ver cómo se hace esto y cómo se evalúa. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo varios ejemplos que pueden ser interesantes. Primero, dice, un biólogo se ha desplazado a Sudáfrica, el Mundial de Sudáfrica, creo que fue en 94, 98. Y lo que quieren hacer es un comercial en donde quieren que un conjunto de leones estén jugando con un balón. Entonces, necesitas saber si el hecho de que sean diferentes tipos de leones, por ejemplo, si son cachorros, leonas inmaduros, eso hace que el balón se ponche más pronto o menos pronto. Es decir, si yo soy un cineasta y sé que mi comercial va a durar tantos minutos, entonces yo necesito saber, esperaría que el balón durara tanto cierto tiempo. Entonces, esa variable del tiempo que dure el balón sin poncharse, es decir, como juegan los leones con él, va influido por la variable de si son, depende del tipo de grupo, ¿no? Cachorros, leonas y leones, cachorros y algunas leonas, o puros cachorros, ¿no? Entonces puede ser diferente, ¿sí? Y eso es lo que se quiere evaluar. Entonces en el desglose se saca de la siguiente manera. Primero, te dice que tienes tres grupos, ¿sí? Entonces en este grupo tienes los cada uno de los grupos se sacan pruebas. O sea, por ejemplo, en el primer grupo tardaron 23 minutos en poncharlo, 24 minutos, etcétera. O sea, esto fue el promedio de 20 pruebas que se hizo con el primer grupo. Con el segundo grupo se hicieron otras 20 pruebas y esto de aquí, esto que pueden ver de este lado, en esta columna, fue el tiempo que se tardaron en poncharlo. Por ejemplo, pueden analizar simplemente a simple vista que aquí los tiempos son más bajos que estos. Estos tardaron un poquito más en poncharlo. Y estos, pues también se puede ver que tardaron un poquito más en poncharlo que el grupo número 1. Luego, ya que se tienen las muestras, estos son las muestras de cuántos tiempos se tardaron en ponchar un balón. O sea, lo pongo así. Prueba número 1, les doy el balón al grupo y lo ponchan. Y tomo el tiempo. Lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a sacar. ¿Por qué no lo hago de una sola vez? Porque una sola vez no es suficiente. Tengo que muestrar varias para que tenga confianza en mis pruebas. Saco el promedio de los tiempos, el promedio del grupo 1 y las diferencias, es decir, de aquí, 20, la fórmula está relacionado con el número de elementos que tengo aquí. Si el número de elementos cambia, entonces yo tengo que cambiar 20. Y lo que hace es parecido a la varianza en el sentido de que es el número, las diferencias que tenemos con respecto al promedio elevado al cuadrado. Recordemos que esas son diferencias cuadráticas. Y de nuevo, las diferencias cuadráticas tienen que ver con que qué tan diferentes somos con respecto a algo y se sacan al cuadrado porque esas diferencias pueden ser positivas o negativas. Eso se saca para el primer grupo, se saca para el segundo grupo, es decir, promedios y las diferencias cuadráticas. 20 de nuevo cambiaría en caso de que no fueran 20 elementos, sino fueran más elementos. Lo mismo sucede aquí. Son todas las muestras, el promedio y las diferencias que se obtienen. Luego después aquí viene el promedio de los 60, o sea, se toma un promedio generalizado. Y entonces, abajo, se toma una sumatoria de todos los elementos que tenemos, de sus sumatorias. Luego, uno por uno,
empezamos a sacar todas las diferencias cuadráticas. Primero, con las diferencias de cada uno de los elementos contra el promedio general. Luego, cada uno de estos es la diferencia que tiene este elemento contra el promedio general al cuadrado. Recordemos que se tiene que sacar el cuadrado de nuevo porque las diferencias pueden ser positivas o negativas. Lo mismo se saca para el grupo 2, diferencia contra el promedio general, y el grupo 3, el elemento restado del promedio general. Eso es para sacar las primeras columnas. Luego, se vuelve a sacar las diferencias, pero ahora con respecto a cada grupo. Es decir, este se compara, en lugar de contra el promedio general, se compara contra el promedio del grupo. Es decir, es como si yo primero me comparara contra todos los estudiantes del estado de San Luis Potosí y luego me comparara contra los estudiantes del tecnológico. En algunos casos voy a salir mejor, en algunos casos voy a salir peor. Esto de aquí viene siendo la sumatoria de todos estos valores de las columnas. Y esto de aquí tenemos la sumatoria de los últimos valores de abajo, que los últimos valores es la suma de todos los demás. Entonces, esto de aquí es lo mismo. O sea, si yo sacara la sumatoria de todos los elementos, pues prácticamente debería de darme lo mismo. De hecho, puedo hacer así y me debería de dar igual. De hecho, puedo cambiarle los datos, de decirle que sea desde J4 hasta J4, J24, claro. Pero bueno, pues esos son los valores que obtenemos. Okay. Luego, viene la parte importante, el concepto de grado de libertad. Grado de libertad, de nuevo, es nuestra capacidad de escoger. Si yo tengo 3 alumnos, puedo escoger a 2. El tercero ya no lo escogería porque sería el que quedara. Es decir, escojo el primero, me quedan 2. Escojo el siguiente, me queda 1. Ya el último que me queda, pues ya es el que queda. Ya no, realmente no lo selecciona. Entonces, los grados de libertad, si hay 60 muestras, los grados de libertad es esto de abajo, 59, que sería 60 menos 1. Ahora, el primer valor que tenemos aquí, que se conoce como diferencias entre grupos, va a ser, si tengo 3 grupos, que son los 3 grupos de leones, entonces sería el número de grupos menos 1, por la misma razón de los grados de libertad. Entonces, este valor de entre grupos e intragrupos, pues simplemente la diferencia entre este y este, pues va a ser este valor de 57. Es decir, la suma de este más este me debe dar este número de abajo. Y este número de abajo es el número de muestras, que es 60, porque son 3 grupos de 20, menos 1. Luego, se saca este valor de C, que este valor de C es la diferencia entre estos dos. Este de 2 es el valor que tenemos acá de M24, que es la sumatoria que sacamos ahí abajo. Este valor de aquí es el valor de I24, que es el valor que sacamos de la sumatoria de las columnas que tenemos acá. Lo pueden ver. Fue esta sumatoria. El valor de acá es esta sumatoria. Y y el valor que tenemos entre arriba sería la resta entre esos dos, entre C33 y C31. Así, la diferencia entre las sumatorias de las diferencias entre grupos y diferencias entre el general y diferencias dentro del mismo grupo. Luego, este valor de aquí se saca de los valores anteriores, que son dividir esto entre esto. El más no le hagan caso, no tiene mucha utilidad. Esto de aquí abajo, bueno, que también está relacionado con lo mismo, es lo mismo, nada más que este es el cuadrado medio entre la sumatoria de los valores de acá arriba sobre los grados de libertad. Esto también es lo mismo. Y a partir de esto que obtenemos, se saca la distribución F, que es el cociente o la razón entre estos dos.
Ya que obtenemos este valor de f, nos vamos a la tabla de la distribución f, y con esos tres valores que tenemos, los grados de libertad y el valor f que tenemos, sacamos la distribución de Fisher, que es una distribución que nos da contra eso. Entonces, vemos el valor crítico para f. El valor crítico para f, que es la distribución inversa con estos valores, y con 0.5, recordemos, 0.5 es la probabilidad que nosotros estamos dando de un posible error o de un posible equivocarse, es decir, de 100 muestras, 5 van a salir mal. Con esos valores, pues yo puedo ver que este valor es mucho menor, es 4.85, casi cero, es mucho menor que 3.15. Cuando es menor, esto significa que entonces sí tiene que ver, de hecho lo podemos ver. En el promedio, estos se tardan 24 minutos en romperlo, estos 28 y este 30. Entonces, sí tiene que ver el tipo de leones que tenemos. Si esos leones son por ejemplo, son más juguetones, pues lo más seguro es que lo van a romper más pronto. Al revés, si son más grandes, pues ya no les atrae tanto romper el balón. Entonces depende cuánto tiempo quiero yo que se tarde en generar en romper el balón que yo quiero, ¿no? O sea, es como que dijera, pues, ¿cuánto tiempo es parecido a lo que pasa con las medicinas? Con las medicinas podemos ver que muchas veces las medicinas de patente, o sea, las privadas, tienen algún ingrediente especial, o sea, te, las similares en algunos casos y las de este, medicinas eh, semejantes o tienen muchas veces el mismo, o sea, las tres te curan, pero depende también el tiempo. Entonces, si te quieres curar más rápido, muchas veces tienes que comprar medicina de patente. Si te puedes tardar un poco en curarte, pues igual te puedes tomar una de similares, ¿no? O ok. Entonces aquí, como este valor es mucho menor que nosotros decimos que la hipótesis es cierta, H0 es cierto. H0 es que el tipo de leones, esa es nuestra hipótesis inicial, el tipo de leones determina cuánto tiempo se tardan en romper el balón. ¿Sale? Ahora, otro ejemplo que también podemos ver y que es interesante es el concepto este es otro caso. Dicen, tenemos un hidrobiólogo, ha decidido medir el grosor de las paredes de plástico de varios de varios cicloplastas de algas verdes. Bueno, esta es biología. Lo que hace es, o sea, mide las características de tres lagos. Por ejemplo, el lago de Chapala en Jalisco, el lago de Sirahuén en, este, en, en Michoacán, la presa del Infiernillo también en Michoacán y la laguna del Chica, creo que está en Puebla. No estoy, creo que sí, casi seguro que está en Puebla. Ok, entonces vamos a ver primeras diferencias con respecto al otro grupo. Las primeras diferencias que podemos ver claras en este ejemplo es que si se fijan, aquí hay tantas diferencias y aquí tiene que haber el mismo número de diferencias. Es decir, si aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí en estas diferencias pues también tiene que haber 8, no puede haber más. Este es casi completo, también este es diferente y este es diferente. O sea, los muestreos no fueron iguales, es decir, no se tomaron el mismo número de muestras de cada lago, sino se tomaron diferentes números de muestras y pues hay que variarle aquí la hoja de cálculo para que no te calcule cosas que no debe. Aquí hay que borrarle o agregarle dependiendo de los números de muestras. Segundo, aquí se siguen sacando los promedios. ¿Sí? ¿Cuántos son? Por ejemplo, aquí estos son 10 elementos, aquí son 8 elementos, 9 elementos y 7 elementos. Estas son las sumatorias que decíamos. Este es el promedio general, las sumatorias. Y bueno, esta es la relación entre estos dos. Las diferencias sacadas elevadas al cuadrado, esto también
se obtiene, ¿sí? Digamos que todo esto elevado al cuadrado. Como esto no es parejo, es decir, no son los mismos números de elementos, entonces aquí vean la diferencia con respecto al anterior. ¿Se acuerdan que en el anterior todo se multiplicaba por 20? Pero como aquí no es posible porque en estos muestreos hay 10, en estos hay 8, en estos hay 9 y en estos 7. Entonces las diferencias que se sacan, luego este se multiplica por, este de abajo se multiplica por el número de elementos, este de aquí se multiplica por el número de elementos y así sucesivamente. Es decir, no todos se multiplican por 20. Este grupo se multiplica por 10, este multiplica por 8, por 9 y por 7, porque son diferentes tamaños de muestras. Lo mismo acá, lo mismo, bueno, estas son las sumatorias y pues se obtienen las sumatorias con respecto a lo que queríamos nosotros. Con esos valores, por ejemplo, esta es la diferencia que tenemos con respecto al promedio general. Las diferencias entre grupos, la suma de los cuadrados, pues de nuevo, tenemos en total, si suman estos 4 grupos, tenemos 34 elementos, 34 muestras de todos los 4 lagos. De esas 34 muestras, por lo tanto, tenemos 33 grados de libertad. Ahora, como tenemos 1, 2, 3, 4 grupos, en realidad entre los grupos, los grados de libertad nada más serían 3. Entonces, este 30 de abajo sale de la diferencia de los 33 menos los 3. ¿Sí? Luego, esta suma de los cuadrados, pues es esta suma de aquí de los cuadrados de esto que se tiene. Esto de abajo es la suma de de las diferencias que tenemos abajo, que es esto, que es la que sacamos de la suma de las diferencias de los cuadrados de este lado. De nuevo, volvemos a sacar estos valores de cuadrados medios, que no son otra cosa más que el cociente entre estos dos. Sacamos el valor de f, que es 2. Sacamos la probabilidad, que es el valor de f, y sacamos el valor crítico. Y nos dice que sí hay diferencias en nanómetros en cuanto a estos valores menor que este. Por lo tanto, se puede considerar como que el hecho de que estén en diferentes lagos, si hay, implica una diferencia en el concepto. ¿Sí? Por último, otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro caso donde tenemos 5 grupos, en cada uno hay 5 muestras. Como son 5 muestras, se fijan aquí que todos los elementos de este lado están multiplicados por 5. ¿Sí? Sacamos las diferencias promedio y las diferencias por grupo. Se vuelve a repetir. Como son 25, los grados de libertad son 24. Como son 5 grupos, este valor de arriba es 4, es decir, 5 menos 1. El 24 viene de 25 menos 1, el número total de muestras. Se sacan, esto no cambia. Y bueno, en este caso, pues de nuevo, vemos que la probabilidad es menor que el valor crítico de, de F. Y bueno, de nuevo aquí hacemos otro caso más chiquitito, lo cual no es muy común, pero porque normalmente se eligen para este tipo de pruebas de 3 a 4 grupos, pero bueno, en este caso se eligen 2. ¿Sí? De nuevo se sacan los promedios, sus diferencias, las diferencias contra el promedio general, grupo, y de nuevo, son 10 muestras, por lo tanto el grado de libertad es 9, son 2 grupos, el de arriba es 1 y por lo tanto este es 8. Sacan estos valores y de nuevo la probabilidad es menor que el valor crítico, por lo tanto es aceptable. Otro detalle interesante, en lugar de hacer todo este tipo de cosas, es de que yo en un momento dado pueda generar el análisis de la varianza de una manera automática. Excel me permite eso. ¿Sí? Y se saca de la siguiente manera. Yo le digo que en la prueba de análisis de hipótesis, busco la tabla de datos. No, digo cuál es mi tabla de datos, pero antes de análisis de hipótesis,
me permiten de alguna manera generar todo esto que tenemos sin necesidad de que tengamos que hacer eso. Sí, en este caso, no, lo dejaré para otra ocasión. Pero bueno, estos son diferentes ejemplos de cómo se puede obtener la prueba ANOVA para saber si de tres o más grupos tienen un factor que realmente influye en las diferencias en cada uno. ¿Sí? Eso es importante porque muchas veces ustedes van a ver eso, o sea, sobre todo se hace para pruebas de laboratorio, o sea, bueno, no necesariamente laboratorio, sino, imagínense, tienen tres departamentos, entonces te dice, a ver, si en uno cambias el jefe, en otro no cambias el jefe, en otro les pones un jefe o dos jefes y así, si eso influye en que el equipo trabaje mejor o trabaje peor. Entonces, la prueba de ANOVA te puede servir muchísimo en eso. Un problema que podría ocurrirles a ustedes a la hora de que manejan su Excel es de que no tengan habilitado el análisis de datos. El análisis de datos, por ejemplo, lo pueden checar en opciones, en los complementos, checar si tienen habilitado las herramientas para análisis. En mi caso, por ejemplo, yo no tenía habilitadas las herramientas para análisis y el software, que son otro tipo de herramientas. Además, hay otro tipo de herramientas que posiblemente veamos que se ven en otro tema y que que te pueden ayudar a generar este tipo de análisis sin necesidad de hacer todos los cálculos. Bueno, por ejemplo, en este caso, si yo le pregunto el análisis de datos, Excel me proporciona todos este tipo de, este, de pruebas que se fijan, es una buena cantidad. Y cada una, recuerden que lo que vamos a hacer es bueno, en este caso es una prueba ANOVA de un factor. ¿Por qué es una prueba ANOVA de un factor? Porque si se fijan en todos los ejemplos, realmente hay un elemento que decimos que es el determinante. Por decir, en el de los leones, de que el tipo de leones determinaba cuánto tiempo se tardaban en ponchar el balón. En el de las biólogo, de que el tipo de lago era lo que determinaba el lago, el grosor de cierta célula. Y así subsecuentemente, o sea, hay un factor que determina. Una prueba no va de dos factores. Este sería, bueno, por ejemplo aquí, le digo, marco los datos, ok. Y si se fijan, automáticamente me genera un conjunto de datos, esto, ¿sí? Podemos revisar contra lo que hicimos desglosado, que es esto, que me da, desglosado me da 4.859. Si se fijan, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue, en lugar de decirle que me hagan todos estos cálculos, pues le digo simplemente que marco los datos que yo quiero, que son estos. Bueno, que son más abajo, perdón, son estos. Estos son los datos de muestreo. Y le digo en el análisis de datos que quiero análisis de varianza de un factor. Podría tener análisis de varianza de dos factores con varias muestras, etcétera, etcétera. Otros ejemplos, bueno, aquí en de esta parte, donde sacamos el del biólogo, un hidrobiólogo, la parte automatizada es esta, ¿sí? Se fijan, te da 6.06 y bueno, con todo lo que hace bueno, es otro ejemplo, no es el mismo, pero aquí te da diferentes valores, son 555. Ah, bueno, sí, ese es más el ejemplo de acá.
sea, son 5 valores. Podemos ver, este es el resultado haciendo todos los cálculos. Y en automático, este es el resultado haciendo todos los cálculos. ¿Sí? Así, para que vean, vamos a sacarlo de otra vez para que vean que es cierto. Estos son haciendo todos los cálculos. Este es en automático. Borro el automático para que se vea. Elimino la hoja, no me importa. Entonces le digo de nuevo, le digo quiero un análisis de datos, quiero análisis de la varianza de un factor. Hago el marcado de los datos que me van a servir para sacar esto. Le digo que bueno, que tengo los rangos. Si quiero lo podría aquí arriba etiquetar, pero bueno, digo que me lo genere y estos son los datos. Si se fijan, son exactamente los mismos que en el desglosado. 2.86, 2.86 esto, es decir, me saca toda la misma información, pero aquí lo importante es esto, que si este valor es menor que esto, que el valor crítico, pues entonces sí podemos decir que ese factor que estamos analizando realmente tiene que ver con, por ejemplo, imaginemos que el acoso en las empresas tiene que ver con el sexo, es decir, con el género, más que todo. O sea, si el género es hombre o si es mujer, determina que haya más acoso en uno que en otro. O por ejemplo, los sueldos determina quién es más feliz que otro, etcétera. Entonces, igual hay muchos que no está contemplado en el programa. Hay muchos otros tipos de análisis de datos que es muy importante porque te permite rápidamente obtener valores y esta parte de decidir, que es lo que tengo aquí en la probabilidad y el valor crítico, dependiendo de la probabilidad es como tú tomas tu decisión. Si la probabilidad es grande, bueno, o más bien la probabilidad de fallo es pequeña, entonces significa que sí puedo hacer algo. Si la probabilidad de fallo es grande, entonces significa que no deberías de hacerlo. O sea que tu hipótesis va a ser falsa. ¿Okay? Muchísimas gracias. Sería todo.